¿Por qué Dios nos creó? ¿Cómo nos hizo a su propia semejanza? ¿Y cómo podemos agradarle en nuestra vida diaria? Van a ser los tópicos que vamos a estar tocando, las respuestas a las preguntas a las que le estaremos dando respuesta. Y desde allí vamos a estar hablando de todo esto. Primero que todo debemos hacer esta salvedad, y más sobre todo en esta época de igualitarismo, hay que hacer esta aclaración. El uso de la palabra hombre para referirnos a la raza humana. Y hago esta aclaración porque está tan delicada la cuestión de que hay un movimiento fuerte donde está buscando supuestamente igualdad tanto de hombres como mujeres. Todos los libros de texto que se refieran a la raza humana o a la humanidad con la denominación hombre, estos movimientos están pidiendo que ya no se llame hombre, sino se llame raza humana. Porque para ellos no es tolerable ni es correcto decir hombre para referirse tanto a los hombres como a las mujeres. Les parece machista. Entonces, así estamos. Y ha permeado tanto este movimiento igualitarista que aún hay versiones de la escritura, versiones de la Biblia, que han adoptado esa posición, donde la palabra que usaron en el original hebreo como hombre, hablando en Génesis, para la raza humana, no, ya le ponen humanidad, ya le ponen raza humana, ya le ponen otras características que no es la palabra que se usó. Entonces, debemos aclarar algo. El uso de la palabra hombre para referirnos a la raza humana en la Biblia se usa sin problema. ¿Es apropiado usar la palabra hombre para referirse a la raza humana? ¿O es mejor usar humanidad, seres humanos, personas? Pues mis hermanos, Génesis 5, del 1 al 2, en la Reina Valera, dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El término hombre para referirse a la raza humana no viene ni de una traducción, ni es la postura de alguien de la humanidad, no. Fue la manera en que se refirió Dios mismo a la raza humana. Y esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta, porque nosotros no podemos andar matizando y no podemos andar cambiando conforme el mundo va pidiendo o demandando cosas. Ahorita estamos en una época donde el hombre es el que determina su propia naturaleza o su propia, podemos decir, su propia antropología. Y el hombre es el mismo que está determinando su propia semántica. ¿Cómo se llama él? Antropológicamente, ¿cómo se quiere ver él? Semánticamente, ¿cómo se quiere ver él? Y aún en cuestiones de valores, ¿cómo él se quiere ver? Entonces, cada vez la sociedad estará pidiendo y demandando más aún a la iglesia y a los creyentes. Nosotros no podemos caer en ese juego. En este punto, en este orden de ideas, fue Dios el que denominó a la raza humana como el hombre. Dios creó al hombre. Fue la forma en que el Señor habló de todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Ahora, pasando a un segundo punto, ¿por qué Dios creó al hombre? Dios no necesitaba crear al hombre, pero nos creó para su propia gloria. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando vimos Doctrina de Dios hablábamos de que en el Señor existían dos voluntades, una voluntad libre y una voluntad necesaria. Cuando hablamos de Dios, cuando hizo la creación, tocamos ese tema en esa época, hablábamos de que Él no necesitaba crear nada para ser más Dios o para ser perfecto o para trascender, no. Ya Él es eterno, Él es perfecto, lo ha sido, lo es y lo será. Él no tenía la necesidad de crear. Y en ese orden de ideas tampoco tenía la necesidad de crear a los seres humanos. La creación de los seres humanos hace parte de su voluntad libre. Ahora, cuando Dios nos crea no en función de Él sentirse mejor, nos crea en función de que nosotros vivamos para su gloria. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé
y los hice. Efesios 1, del 11 al 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y primera de Corintios 10, 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces nosotros fuimos creados no para sentirnos súper bien, no para sentirnos realizados, no para cumplir nuestros sueños. Ahora, ¿cuál es el propósito en la vida de los seres humanos? Este sería una buena, esta sería una buena manera de comenzar libros como una vida con propósito. Lee este libro durante 40 días y serás... Debería ser uno de los temas con los cuales se iniciara el camino y el trasegar cristiano en la vida de cada creyente. Pero lamentablemente no es así, no se habla mucho acerca de este tema. ¿Cuál es el propósito en la vida? Cumplir la razón por la que Dios nos creó. ¿Y cuál es? Glorificarle a Él. Al glorificar a Dios, nuestra vida se llena de plenitud, de gozo. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todas las carencias de los seres humanos nacen a partir de que estén separados de Dios. O sea, ustedes pueden darse muy fácilmente darse cuenta de cuántas personas uno podría decir que lo tienen todo en la vida. Casa, carro, beca, supuestamente se realizaron, hacen lo que más les gusta, pero independientemente de tener toda esta serie de situaciones ya como cumplidas, hay una zozobra en los seres humanos. Y es que el ser humano no fue diseñado para vivir de manera independiente de Dios. El hombre siempre vivirá en una agonía, en una zozobra, en una tristeza. No llegará a la plenitud si no tiene una relación con Dios. Ahora, por eso es que es tan miserable la vida de los seres humanos caídos. Por eso el Señor Jesús podía decir libremente, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso el Señor le decía a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le decía, tú vas a tomar de esa agua, pero vas a volver a tener sed. A eso se refiere la Escritura cuando dice que el Señor es una fuente de agua viva, pero nosotros mismos nos hemos encargado de evitar esa fuente de agua viva y nos hemos cavado para nosotros mismos cisternas con aguas sucias, tratando de saciar nuestra propia necesidad. Pues les tengo noticias, el ser finito no puede autosatisfacerse, no lo puede, será miserable, nunca se sentirá saciado, siempre sentirá que algo falta. Por eso el Señor Jesús le dice, el agua, a la mujer samaritana, el agua que yo te daré, es un agua que salta para vida eterna. O sea, si en alguien tenemos plenitud, si en alguien tendremos abundancia, es en el Señor. Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Salmo 73, el verso 25, que me parece uno de los textos más maravillosos que hablan al respecto, dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Así habla un creyente. Así es imposible que un no creyente o un incrédulo hable. Una persona que anhele de esa manera a Dios es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que cree en el Señor. La actitud normal del cristiano, es regocijarse en el Señor y en las lecciones de la vida que Él nos da. O sea, de manera natural, y obviamente quiero ser un poco conservador con el término natural. Más bien, la forma normal en que se comporta un creyente es que se goza en las cosas de Dios. Así como es tan natural y tan común y corriente que un incrédulo evite a Dios y se goce en las cosas del mundo, pues de la misma manera es normal y es lo más sensato que una persona que se denomina creyente anhele, desee y se regocije en las cosas de Dios. Y no solo en las cosas de Dios, sino en lo que Él nos enseña y aún en las lecciones que nos da a lo largo de nuestra vida. Por eso el creyente puede decir como Pablo,
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Es un regocijo porque sabemos que estamos en las manos de Dios y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 5, 2 al 3 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aún en los momentos más difíciles, el creyente se va a regocijar en el Señor. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, no hay cosa para el creyente más maravillosa que vivir en la presencia de Dios. Algunas personas objetan diciendo, nunca es correcto buscar gloria para sí mismo, pues es erróneo que Dios haya creado al hombre para su propia gloria. Y estos son análisis que son torpes y que son análisis que nacen de personas que humanizan a Dios. Vuelvo y les leo. Personas que objetan diciendo nunca es correcto, y ese nunca es correcto incluye aún que no lo hagamos ni nosotros, ni siquiera Dios. Nunca es correcto buscar gloria para sí mismo. Por esa razón es erróneo que Dios haya creado al hombre para su propia gloria. Pero pues, es cierto que está mal que el hombre busque su propia gloria. ¿Saben por qué? Porque el hombre, ¿qué gloria busca? O sea, ¿qué gloria tiene el hombre? Hechos capítulo 12, del 22 al 23 dice, y el pueblo aclamaba, gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Hay un texto increíble y muy duro, muy fuerte en las Escrituras, donde se habla de una persona que quiso robarle la gloria a Dios y por eso vino sobre él un juicio de muerte. Y estamos hablando de Herodes. Herodes sale ante una población que él les llama la atención muy fuerte y, y ellos le hacen arengas y bueno, este tipo de cosas. Pero dice la escritura que la gente cuando vieron cuando salió Herodes a regañarlos, cuando sale Herodes, dicen que lo vieron como un ángel del Señor, como hijo de Dios. Ahora, hay personas que cuentan este acontecimiento de manera más histórica y creo que uno de ellos es Flavio Josefo y dice que Herodes traía un vestido como plateado y como salió al mediodía, el efecto del sol sobre su vestido hizo que brillara. Ante una sociedad altamente supersticiosa, dijeron, no, ese brillo es de un ser celeste, de un ser que es Dios. Y empezaron a darle una honra que se le da solo a Dios a Herodes. Herodes, en lugar de acallarlos, de calmarlos y decirles, no, solo es un efecto óptico del vestido, no, él recibe la gloria. Y dice que un ángel del Señor lo hiere y es muerto porque los gusanos se le comen las entrañas. Ahora, lo que dice la historia es que ese mismo día él no muere, sino que a partir de ese día hubo una enfermedad prolongada de sus intestinos que lo mataron. Entonces, ¿pero a quién se le atribuye esto? ¿A un ángel? Ya que estamos hablando tanto de ángeles las últimas clases, ¿a quién se le atribuye esto? A Dios mismo, porque no quería que el hombre se llevara la gloria. Entonces hay gente que dice, mire, no es bueno que un hombre tome gloria para sí mismo, ahora mucho menos le queda bien a un Dios, como Dios, que se tome ese título para sí mismo. Bueno, es que la cuestión es que el hombre no tiene derecho a recibir la gloria de los hombres, porque el hombre, ¿qué gloria tiene? Pero cuando Dios toma la gloria para sí, cuando Dios toma la gloria para sí, ¿a quién se la está quitando? ¿Hay alguien que la merezca más de lo que se la merece él? El hombre no tiene ninguna gloria. Y cuando recibe la gloria, si se la da a alguien, se la está robando a Dios. Pero a Dios, Dios mismo no le está robando la gloria a nadie. De hecho, ¿hay alguien por encima de Dios? ¿Hay alguien que haya hecho todas las cosas? No, Dios es el creador.
y es el digno de toda gloria y de toda honra. Esa es la diferencia y en eso es que caen en un error los que objetan diciendo esto. Absolutamente nadie está por encima de nuestro Dios. Romanos 11:33 dice, 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otro punto que queremos ver hoy es el hombre es creado a imagen de Dios. Y vamos a aclarar eso de imagen. Porque es que hay personas que creen que hechos a imagen y semejanza de Dios es que Dios tiene ojos, tiene nariz y tiene boca. No, hechos a la imagen de Dios es que Dios tiene manos, es que tiene un cuerpo. No, hechos a imagen y semejanza es que Dios es hombre o es mujer. O sea, estamos hablando, se refiere la escritura a eso, a que somos hechos a imagen de Dios. ¿Se refiere a la parte física? ¿Se referirá a eso? Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hecho de que el hombre es imagen de Dios, quiere decir que el hombre se parece a Dios y representa a Dios. Pero la pregunta aquí del millón es, ¿a qué se refiere con ese se parece? Se parece. Porque es que ese se parece va más conectado a representar a Dios, a que físicamente nos parezcamos. Dios planeó que el hombre lo representara en la creación. Para entender la imagen de Dios en todo su contenido bíblico, debemos verla a la luz de la creación, de la caída y de la redención. Vuelvo a leerles. Para entender la imagen de Dios en todo su contenido bíblico, debemos verla a la luz de la creación, la caída y la redención. La pareja humana original reflejaba y representaba a Dios sin pecado y en obediencia, es decir, eran perfectos. Amaban, rendían culto a Dios, lo servían, se amaban y se servían el uno al otro, cuidaban el área de la creación en la que Dios los había colocado. Yo quiero hacer aquí una pequeña reflexión. ¿Por qué es tan importante entender la imagen de Dios en todo el contenido bíblico de la creación, la caída y la redención? En la creación, los seres humanos amaban, rendían culto a Dios y lo servían. Se amaban entre ellos y se servían mutuamente. Cuidaban el área de la creación, es decir, todo el jardín del Edén. Ellos eran responsables en su mayordomía. Dios los había puesto sobre ella, los había puesto a sojuzgar, a gobernar la creación. Pero yo les pregunto, ¿esta es la condición en la que se encuentra el ser humano al día de hoy, luego de la caída? De esa manera es que se relaciona de manera natural Dios con el hombre, lo ama, le rinde culto, lo sirve, se aman unos a otros, se sirven los unos a los otros, cuidamos del planeta Tierra, somos excelentes mayordomos. Por esa razón, para entender la imagen de Dios puesta en nosotros, debemos ver su contenido bíblico a través de toda este peregrinaje y sucesos que han estado pasando en las Escrituras. ¿Sigue teniendo el hombre la imagen entonces de Dios? ¿La semejanza de Dios después de que pecó? Ya hemos dicho, con la filmina que vimos atrás, ya les he dicho que el hombre ya está detectado que nosotros, al nacer muertos en nuestros delitos y pecados, más que amar a Dios y rendirle culto y servirle, evitamos de manera natural a Dios. Un ser muerto en sus delitos y pecados, esclavo de su maldad e incapaz de entender las cosas de Dios, no va a buscar a Dios. De hecho, lo evita, busca las tinieblas, porque no quiere que sus obras sean evidenciadas por la luz. Mucho menos se aman entre ellos, hay una competencia, hay una rivalidad, no hay ese espíritu de servicio, y mucho menos si no se ama al Señor y no se ama a los iguales, a los pares, mucho menos vamos a amar y a cuidar a la creación. Entonces, en ese orden de ideas, ¿será que el hombre sigue teniendo la imagen del Señor luego del pecado? Ahora, a estas alturas todavía hay gente que puede estar diciendo, bueno, no me queda muy claro lo de la imagen y semejanza de Dios. ¿A qué te estás refiriendo?
si no es los ojos, la nariz, la boca, si no son las manos, si no es el aspecto, ¿en qué? ¿Cómo nosotros podemos representar a Dios? Pues imitando sus atributos. En eso es que nosotros podemos ser la imagen y representar a Dios. Yo se los he dicho a ustedes en clases anteriores, cuando le expliqué a mi hija qué era mentir. Yo ya no le dije, mentir está mal porque la Biblia lo dice, no, yo a ella le dije, mentir está mal porque Dios es veraz. Dios es incapaz de mentir. Y por esa razón, de hecho, Dios más allá de que sea veraz, Dios es Él es la verdad. Y Él es el que declara qué es verdad y qué es mentira. No solamente es veraz, sino que Él es en últimas quien declara qué es verdad y qué es mentira. Entonces, como Él es la verdad, como lo dijo el Señor a Pilato, yo soy el camino, la verdad. Yo le decía, como Dios es la verdad, es el que define lo que es verdadero, Dios es incapaz de mentir. ¿Por qué es pecado mentir? Mentir es un pecado gravísimo contra Dios, porque cuando tú o yo mentimos, le decía a Elisa, no estamos representando a Dios. Dios nos creó y nos puso en la tierra para que toda la creación viera nuestras actitudes y al vernos a nosotros, vieran a Dios. Por eso es que para Dios es tan abominable la idolatría. Dios no quiere que nos hagamos imagen de Dios de alguna manera, de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ya Dios se hizo una imagen de sí mismo y esa imagen es el ser humano, es el hombre. Ahora, el hombre al pecar no evidencia a Dios, no es la imagen, no es quien representa a Dios. Entonces, la pregunta del millón es, después de esta explicación que les he dado y lo que significa representar y ser la imagen de Dios más allá en nuestra apariencia física, sino en nuestro comportamiento, en nuestra naturaleza, a eso fuimos llamados nosotros, a que todos vieran cómo nos comportáramos y vieran que es el comportamiento de Dios. Eso es ser la imagen de Dios. La pregunta del millón es, ¿sigue teniendo el hombre en la imagen y la semejanza de Dios después de que pecó? Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Porque la imagen de Dios, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Miren por qué también es tan grave el asesinar, ¿no? El Señor dice, si tú matas a otra persona, estás matando de alguna manera mi imagen y estás pecando contra mí. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Acá estamos nosotros viendo la insensatez y la contradicción que hay en nuestro propósito como seres humanos al ser creados por Dios, pero nuestro comportamiento luego de la caída, asesinato, maledicencia, mentiras, confabulación, todos los pecados que pueden haber que atentan contra ese propósito maravilloso que fue ser la imagen de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes ven esta imagen? Imagen distorsionada. Imagen distorsionada es igual a haber perdido totalmente la imagen de Dios. Yo creo que nos hagamos este cuadro. Quiero que nos hagamos por un momento este cuadro. Y voy a hacer algunas preguntas. Si quieren ahí, reflexionenlas. Hay cosas que son esenciales en el ser humano y otras cosas que no son esenciales. Y cuando hablamos de la palabra esencial en teología, estamos hablando de que si se retiran del hombre, si se retiran del hombre, el hombre deja de ser hombre. Entonces, yo por mucho tiempo tuve el cabello largo y en algún momento me corté el cabello. El cabello largo era parte esencial de mi vida. Dejé de ser yo por tener ahora el cabello corto y antes lo tenía largo. De pronto alguno de los que me está viendo, alguno de los hombres que me está viendo en algún momento tuvo bigote y luego se lo quitó. El bigote hacía parte esencial de tu vida. Alguno de ustedes les quita un brazo. Por no tener un brazo, ustedes dejan de ser ustedes mismos. El brazo hace parte esencial de tu vida. Digamos que te quito los dos. Digamos que te quito también las extremidades, las piernas.
dejas de ser tú. Y estoy poniendo estos ejemplos y estoy llegando hasta el límite para que entiendan lo que no es esencial en el ser humano. Ni el bigote, ni el cabello, ni siquiera tus brazos, ni siquiera tus piernas hacen parte esencial tuya. De esto vamos a estar hablando de cuando hablemos precisamente de la naturaleza esencial del hombre en clases más adelante. Pero si yo a ustedes les digo, si fuera posible, quitarte el alma, ¿seguirías siendo tú? Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando el pecado entró en tu vida, yo te pregunto, ¿el pecado hace parte esencial de tu vida? Después de la caída, ¿el pecado hace parte esencial en tu vida o no? Vamos a ver eso también en clases como en doctrina del pecado, en amartiología, como se los nombré. Y estoy adelantándome en algunas cositas. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se den cuenta que aunque tenemos una imagen distorsionada por el pecado que entró, porque escúchenme bien, el pecado entró en el hombre y como decía R.C. Sproul, el pecado al entrar en el hombre lo corrompió de manera radical, es decir, lo corrompió hasta la médula. No quedó ningún área de su vida sin haber sido corrompida producto del pecado. Por eso todos los seres humanos nacen y nacen ya en una condición caída, nacen pecadores sin haber cometido pecado. Ahora, la pregunta del millón es, en medio de esa corrupción radical, ¿aún sigue estando la imagen de Dios presente? Lo que vemos de Dios perfecto y puro en nosotros, lo vemos ahora contaminado por el pecado, pero aún la imagen de Dios sigue presente, porque les tengo noticias. El pecado no hace parte esencial de la vida del ser humano. ¿Y por qué no? Porque hubo un momento donde el ser humano no tuvo pecado. Antes de que pecara Adán y Eva, ellos eran completamente humanos. O sea que el pecado no hace parte esencial del ser humano. Jesús es completamente hombre y él nunca pecó. Sino que pasa es que hay personas que dicen que no hay algo tan natural como pecar. Errar o pecar es de humanos y como que se nos mete en la cabeza de que el pecado hace parte. Y como somos personas que creemos en el evangelio bíblico, pues obviamente yo tengo que decirles algo. Nosotros todo el tiempo estamos enfatizando en que el hombre es corrupto, en la corrupción del hombre, en la depravación humana, en que somos de lo peor. Yo les tengo noticias. Con esa doctrina también tenemos que ser cuidadosos. Porque sí, es verdad, el hombre está corrompido hasta la médula. De manera natural el hombre está muerto, es esclavo y es ciego. Pero en ese muerto, en ese esclavo y en ese ciego está presente aún la imagen de Dios. La imagen de Dios es tan fuerte en las personas que de alguna manera, a pesar de la distorsión del pecado, sigue presente en el ser humano. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La imagen de Dios no quedó totalmente destruida por la caída, sino que quedó espantosamente distorsionada. Era lo que decía Juan Calvino. Pues nosotros cometemos un error gravísimo al decir que, que, que la perdimos completamente, que la perdimos de manera absoluta, ¿no? Así no es, así no es. Ahora, nosotros somos de los que somos muy dados a sencillamente percibir lo que nuestros sentidos nos muestran, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos. Nosotros nos debemos acoplar y de alguna manera la iglesia contemporánea se ha caracterizado por eso. Las personas, su termómetro para ir a una iglesia, para recibir una enseñanza, para cantar una canción cristiana, para leer la Biblia, para todo es que yo sentí, es que a mí me pareció, es que yo vi. Y de esa manera podemos decir, de percibir la fe, esa manera sensual, y entendamos el término sensual no hablando de nada sexual, sino del término sensual refiriéndonos a lo que significa el término sensual, que se refiere a los sentidos, a esa manera tan sensitiva de presentar un culto a Dios y también de percibirnos a nosotros.
Nosotros debemos percibirnos no como nos parece que nos vemos, sino como la Escritura nos dice que nos vemos. Pero es más, no debemos agradar a Dios como nos parece. Si fuimos creados para su gloria, si fuimos creados para Él, y si fuimos creados con el propósito de ser su imagen, lo primero que debemos hacer es entender cuál es la imagen de Dios correcta. La idea se distorsiona no solamente porque somos seres caídos de manera natural, sino que se han dicho tantas cosas acerca de Dios y nunca nos han dicho que tenemos que ser como Él. Entonces, por esa razón, muchas personas llaman a cosas buenas, pero que no son realmente buenas. ¿Cuál es nuestro punto de referencia para poder entender cuál es la imagen que tenemos que presentar de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:15 dice, hablando del Señor Jesús, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Jesús le decía a Felipe, tanto tiempo estoy contigo y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos un punto de referencia maravilloso y es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. El Señor Jesús en todo representó al Padre. En el Señor Jesús podemos ver cada uno de los atributos del Padre y podemos ver claramente a Dios. Ahora, la redención en Cristo es una recuperación progresiva de la imagen de Dios. Entonces, miremoslo hagamos un pequeño resumen. En Adán y Eva ellos tenían la capacidad de obedecer al Señor, le amaban, tenían comunión con Él, se amaban entre ellos, se servían entre ellos, cuidaban la creación y la sustentaban, pero en la caída todo se volvió un desorden, se alejaron de Dios, dejaron de servirse y de amarse así, entre ellos, y obviamente hicieron una mala administración de la creación y todo se fue a pique, todo se empezó a descomponer y estamos viendo en un mundo caído, fracturado. Pero ahora, en la redención, que es en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué adquirimos? Una recuperación progresiva de la imagen de Dios. Es cierto, nosotros nacemos de nuevo de manera inmediata, pero a partir de que nacemos de nuevo, poco a poco vamos recuperando progresivamente la imagen de Dios. Por eso la palabra dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pasaje que lo usaron muchas veces para que si tienes una casita de 10 millones, ahora tienes una de 20. Si tuviste un carro de 15 millones, ahora tienes uno de 50 y de alta gama. No. Ese pasaje no se refiere a eso. Cuando dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria, está hablando de que el creyente cada vez se parece más a Cristo. Eso es la redención en Cristo, recuperar progresivamente la imagen de Dios y que, como decía David, algún día podamos despertar a su semejanza. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese camino lo podemos llamar el camino de la santificación. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por darle una interpretación correcta a ese de gloria en gloria. Gloria a Dios por darle una correcta interpretación a de victoria en victoria. Gloria a Dios por darle una interpretación correcta. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Está hablando de nuestra transformación en la imagen misma del Señor. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a esto también los predestinó. Y habla por qué nos predestinó, por qué nos salvó, por qué nos llamó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es el propósito de Dios al salvarnos? Que seamos como Jesús. ¿Y Jesús como quién es? Como Dios, es la imagen de Dios. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Cristo vuelva, la restauración será completa en la imagen de Dios.
Ahora, cuando hablamos de que cuando Cristo vuelva, estamos hablando de que seremos resucitados, seremos transformados, seremos glorificados, seremos perfeccionados. Primera de Corintios 15, que es el capítulo especialista de la resurrección, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de cómo vimos en nuestras vidas antes de nacer de nuevo las consecuencias del hombre caído y arrastramos con ellas aún luego de haber sido regenerados por ese remanente de pecado que aún permanece en nosotros, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es maravilloso. ¿Cuál es nuestro recorrido? ¿Cuál será nuestro trasegar en esa transformación? De ser hijos de Adán a ser hijos de Dios en Cristo Jesús. De la imagen de Adán a la de Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios cuando fuimos, esto se lo está diciendo Juan a los creyentes, a los que ya han nacido de nuevo, a los que hacen parte de la iglesia. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Les tengo noticias, mis hermanos. Tú y yo no somos los verdaderos tú y yo. Porque tú y yo seguimos de alguna manera condicionados por algo de pecado en nuestras vidas. Sí, Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y es lo que impide que pequemos ya solamente como la opción que tienen los que están muertos en sus delitos y pecados. Las personas que no han nacido de nuevo no pueden hacer nada más que pecar. Nosotros, al tener a Dios en nuestro interior, ya podemos pecar o podemos no pecar. Esa es la libertad que nos da el Espíritu Santo en nosotros, que ya nuestra naturaleza caída no nos lleva solo al pecado, sino que podemos. Pero aunque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo poco a poco nos lleva a adquirir la imagen de Dios nuevamente en nuestras vidas, en tantas áreas que ha sido lesionada, en tantas áreas en que no hemos sido la imagen de Dios, en nuestro genio, en nuestro comportamiento, en nuestras palabras, en nuestra honradez, en nuestra moralidad. En cuántas áreas de nuestra vida hemos sido leudados por el pecado, el Espíritu Santo viene y día a día, poco a poco, a través del camino de la santidad, adquiriremos la imagen. ¿Cuándo será perfecta esa imagen de Cristo en nosotros? En la resurrección. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos en algún momento cuando seamos glorificados también la imagen del celestial. Pero el apóstol Juan lo dice de manera maravillosa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es maravilloso. Hablar de esto es maravilloso. Nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios, por esa razón, no la podemos olvidar. Y vuelvo y les repito, a veces como creyentes bíblicos, reformados, nos volvemos muy dados a hablar solo de la maldad del hombre. Pues nosotros no, sí es verdad, el hombre es malo, y eso no lo vamos a esconder. El hombre de manera natural está muerto en sus delitos y pecados. Pero el hombre aún conserva de alguna manera la imagen de Dios. Nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. O sea, Dios, a pesar de que el hombre haya caído, Dios no va a ver a la demás creación como superior al ser humano, porque el ser humano aún conserva la imagen de Dios. De todo el universo entero, solo el hombre es la criatura más semejante a Dios. Ni siquiera los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines. Nadie porta la imagen de Dios. Cada ser humano, por estropeado que esté, la imagen de Dios en él, por causa del pecado, de la enfermedad, de la debilidad, de la edad o de cualquier otra circunstancia, todavía tiene la posición de estar creado a la imagen de Dios.